Emergencia. Se necesita en el quirófano. Quirófano veterinario. El podcast donde encontrarás información sobre los aspectos más importantes para realizar una cirugía en pequeños animales. Además de notas actualizadas del mundo veterinario. Hola a todos, hoy estamos en un episodio más del Quirófano Veterinario y en esta ocasión vamos a contar con la presencia del Dr. Isidro Castro Mendoza. El Dr. Isidro Castro es docente de la Cátedra de Cirugía Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y es uno de los mayores referentes en el área, sobre todo en la ortopedia veterinaria por su gran trayectoria formando a muchos médicos veterinarios en Latinoamérica y sobre todo a todos los profesionales al cual él ha impartido sus conocimientos. Doctor Isidro, qué gusto de tenerlo en este espacio. Gracias por la invitación. Hola jóvenes, ¿cómo están todos? No logro ver a nadie, pero un saludo para todos. Bien, doctor. Bueno, el motivo de encontrarnos por este medio pues es hablar un poquito sobre la asepsia, ¿no? Sabemos que la asepsia es uno de los principios fundamentales de la cirugía y quisiéramos alguna opinión de repente de usted en cuanto a la importancia de la asepsia y cómo es que esta ha ido desarrollando a lo largo de la evolución de la cirugía veterinaria. Correcto. Pues mira, empezaré por platicarte que, como tú señalas correctamente, en la cirugía veterinaria hay 5 principios básicos sin los cuales no se concibe en la actualidad que alguien se atreva a operar si no los cumple. Uno de ellos es la asepsia, el otro es la anestesia, tenemos la hemostasis, es el tercero, el cuarto es la sutura, cómo reparamos la herida quirúrgica que nosotros hemos realizado, y el quinto, que fue el más tardío en aparecer y que lo hizo muy notable el doctor Halsted, es el manejo delicado de los tejidos. Cualquier individuo que pretenda hacer cualquier tipo de cirugía, por pequeña que sea, debe cumplir estos principios si quiere tener éxito con su paciente, satisfacer al cliente, y algo que es fundamental desde mi punto de vista es dejar a la profesión en un buen nivel. Algunas personas de la sociedad consideran que los médicos veterinarios somos algo así como una carrera técnica, lo cual es totalmente incorrecto. Como ustedes saben, hay que estudiar, al menos en mi país, pues la secundaria, luego viene una cosa que nosotros llamamos preparatoria, finalmente la carrera, la cual son de 5 años, más 1 año para hacer tu proceso de titulación. En México tenemos diversas maneras de titularte, puede ser por una tesis, puede ser por una tesis de investigación, por una tesis bibliográfica, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros sigamos estos principios para tener éxito y obviamente no nada más un éxito profesional, individual, sino que repercuta en nuestra carrera y que el público nos vea como profesionales serios, como ven a un médico cirujano, que es el que atiende a las personas, y también por otra manera nuestras cuotas por prestar servicios sean mejor. Bueno, la cirugía desde mi punto de vista inicia cuando el hombre aparece en la tierra, porque como eran cazadores, seguramente alguien fue maltratado por un animal que trataban de cazar, o a lo mejor cuando corrían tras él se lesionaron, y a alguno del grupo se le ocurrió atenderlo
de manera muy primitiva, tal vez colocándole algunas ramas o algún emplaste de lodo para curar tal vez alguna fractura o alguna herida de la piel. Pero es realmente ya avanzada el desarrollo de la humanidad, que es cuando la asepsia se conoce como tal. Realmente a quien debemos mucho de esto es a un doctor de origen húngaro que descubre cómo en el hospital de Milán, donde él trabajaba, él se llamó Semenwells, o se apellidó Semenwells. Había una unidad de parturientas atendida por médicos y había otra unidad de parturientas atendida por parteras. En la unidad de parturientas atendida por parteras, el promedio de muertes era muy bajo. En cambio, en el ala donde estaban las parturientas atendidas por médicos, el promedio de muertes era muy alto. Y esto a él le preocupaba mucho. Todas las mujeres morían con síntomas muy parecidos, pero la costumbre que tenían en esta sección era poner a las mujeres en línea, y el médico empezaba a revisar la primera de izquierda a derecha, por decir algo, y luego revisaba la segunda y a la tercera y así sucesivamente, y generalmente la que moría más pronto era la última que revisaba, y él no sabía que lo que estaba haciendo es acarrear la contaminación que traía de la primera mujer que habían revisado a la última. Él estaba muy desesperado y su profesor le dice un día: mira, vete de vacaciones porque estás muy estresado y luego regresas. Él acepta la invitación, se va de regreso, se va de vacaciones, y cuando regresa encuentra que su maestro había muerto con los mismos signos que las mujeres parturientas. Obviamente, siendo un varón, no pudo haber muerto por haber tenido un parto, y menos en 8 días. Baja y revisa el expediente, baja porque las necropsias, que es el nombre correcto en medicina humana, se usa un término diferente a autopsia, pero no es adecuado porque el muerto no se autoexamina, eso es auto de manera personal. El término correcto es necropsia, que es el que usamos en medicina veterinaria. Revisa el expediente de su maestro y lo único que encuentra es que con el bisturí que estaba haciendo la necropsia de una de las parturientas, se cortó la mano. Entonces él dice, bueno, algo debe haber acá, y pone a la entrada de la sala una palangana con agua y jabón, y es víctima de muchas burlas. Sus colegas no quieren hacer caso y dicen que esto no es posible. Ahí queda lo que narra la historia. Y luego, esto es en Italia. Recuerden que en esa época el correo era o por caballo o por algún medio muy primitivo de transporte, o que ahora consideramos primitivo de transporte, y vamos a transportarnos a Londres. En Londres vivía el doctor Lister, un médico muy connotado, y él tenía su clínica, pero para llegar a su clínica pasaba por una serie de establos. En un día que pasa, se da cuenta que en uno de esos establos no había mosca, que era muy común encontrar en los otros establos, moscas, y se queda muy sorprendido y se acerca con la persona que estaba atendiendo el establo y le pregunta que qué es lo que hace para que no haya moscas. Y dice, mire, exactamente no sé, pero mi patrón me trae estas piedras que yo disuelvo en agua y con eso limpio el lugar. Entonces él le dice que si le regala una de estas piedras. El doctor no sabe que esas piedras lo que tenían era ácido fénico, que es un antiséptico, o como ahora lo conocemos como antiséptico. Y llega a su hospital, la pone en un balde con agua, la piedra se va deshaciendo, y en ese momento le llevan a un niño que había sido atropellado por una carreta. Traía la pierna prácticamente destrozada, y en esos momentos la técnica adecuada era amputar. Y él toma la decisión de no amputar, hace unas vendas con una sábana que rompe, las remoja en esta sustancia y cubre la pierna del muchachito, y se va a su casa pensando en lo peor que podía pasar. Al día siguiente, porque eso se iba a gangrenar, o así se
se acostumbraba en esa época al mismo tratamiento, la pierna se gangrenara y antes de que se gangrenara, por eso se acostumbraba a amputarla. Llega al día siguiente y para su sorpresa ve que no hay pus. Si ustedes han leído algo, doctores, de la historia, Hipócrates, a quien se considera el padre de la medicina, y se considera el padre de la medicina no porque haya sido el primer médico, sino porque antes de él hubieron muchos médicos y muy famosos, sobre todo en la cultura de los indios, de los hindúes sería la palabra correcta, y de los árabes. Los árabes tuvieron un gran esplendor en ciencia en esa época, pero Hipócrates es el primer médico que señala que las enfermedades no tienen nada que ver con la divinidad de los dioses, que tú no te enfermabas porque un dios se hubiera enojado contigo o porque te hubieras hecho algo malo. Pero en la actualidad, en nuestros pueblos, muchas personas creen que cuando tienen una enfermedad grave es porque algo hicieron mal y una divinidad, en este caso si son católicos, le van a echar la culpa a Jesús que los está castigando. Bueno, regresando a Hipócrates, es el primero que señala que la enfermedad es una cosa totalmente diferente al aspecto religioso y separa los dos conceptos, y por eso se le considera el padre de la medicina, independientemente que dejó toda una serie de libros escritos que se llaman el cuerpo hipocrático. Bueno, en estos libros él señala que para que un individuo se cure tiene que haber la formación de pus, y en esencia tenía razón. Una infección que se centra, se forma un absceso, y el absceso, cuando lo abres y drenas, se acaba el problema. Si no logra el organismo controlarlo a través de un absceso, entonces se forma una septicemia y va a morir. Entonces Lister ve que el muchacho no ha desarrollado una infección, vuelve a cambiar las vendas y entonces las cambia 2 o 3 veces al día, y al cabo de una semana o 10 días más o menos aproximadamente, lo que señala la historia, el niño se va recuperando y no amputa la pierna. Él se queda brutalmente sorprendido y empieza a diseminar la idea de que deben de usar este producto, y lo empieza a promover entre los médicos de esa época que hacían cirugía. Pasa el tiempo, no mucho por cierto, y en Francia Louis Pasteur y en Alemania Koch están trabajando para descubrir algunas enfermedades. Pasteur, que no fue médico, era químico, pero hizo grandes contribuciones a la medicina, está trabajando en un problema de la fermentación de los vinos que se echaban a perder, y lo contratan a él para que averigüe. Él empieza a hacer sus investigaciones y descubre unos bichitos que él llama bacterias, que eran las que producían fermentaciones anormales de los vinos. Recuerden que para esa época ya Spallanzani en Italia había demostrado que la generación espontánea de la que se hablaba antes de ellos no existía, que las cosas que si las conservabas bien tapadas o bien conservadas, ahí no iba a crecer nada, y todo el mundo pensaba que las cosas se echaban a perder por generación espontánea y no se conocían las bacterias. Entonces Pasteur descubre esto y presenta su trabajo en la Academia Francesa, a la cual acude Lister a escuchar el mensaje. Cuando Pasteur termina demostrando que hay una bacteria que produce todos estos problemas, Lister se levanta y lo va a felicitar y le dice que le ha abierto los ojos y que ahora sabe por qué él está curando a través de esta sustancia que en la actualidad le llamaríamos antiséptico, pero que en aquella época pues no tenían un nombre en particular. Y así nace la asepsia. Cuando Semmelweis se entera de este descubrimiento, él se siente culpable de todas las muertes que habían sucedido en el hospital de Milán y se suicida, siendo uno de los primeros pioneros de la asepsia. Esto es parte de la historia un poco romántica a veces, pero muy cierta. Algunas veces pensamos que todo lo que tenemos en la actualidad se debe como por obra de magia, y no, ha habido muchos hombres que incluso han perdido la vida en este trayecto. La asepsia en cirugía es indispensable para poder incidir y poder tener un buen resultado. Recuerden que asepsia en cirugía es diferente a asepsia en bacteriología. En bacteriología generalmente lo vamos a hacer a través de un esterilizador donde matamos todo. Esto no lo podemos hacer en cirugía
porque tenemos un quirófano que no podemos meterlo en un esterilizador, tenemos un paciente que tampoco podríamos meterlo en un esterilizador, y tenemos los equipos complementarios como es el instrumental, los guantes, las batas, que esto sí podemos esterilizar. Entonces la asepsia, desde el punto de vista quirúrgico y con fines educativos, se divide en antisepsia, en desinfección y en esterilización. Y estos 3 pasos los tiene que seguir cualquier individuo que quiera hacer una cirugía. No importa si la hacen en el campo, eso no es excusa para no poder seguir las normas. Tenemos que usar guantes quirúrgicos que deben de estar estériles, y si bien es cierto que los animales tienen una mayor resistencia a las infecciones que el ser humano, esto no autoriza a ningún veterinario a operar con las manos, ni siquiera lavadas, no usar campos estériles, no tener un instrumental que esté estéril también, y todo el acto quirúrgico debe estar correlacionado a una absoluta no limpieza, sino lo máximo cercano a la esterilización. Como les comenté, la esterilización es obviamente el proceso más eficaz y no se necesita, doctores o jóvenes estudiantes, un esterilizador sofisticado. Una simple, aquí en México le llamamos una olla de presión, olla express. Ahí, eso es un esterilizador. Ahí pueden meter su instrumental y eso es muy fácil de conseguir en cualquier lugar. Los campos sí tendrían que tener otra manera de esterilizarlos, porque si los meten a una olla express van a salir muy húmedos y se van a volver a contaminar. Pero también podrían tener la alternativa de comprar, en la actualidad ya son muy económicos los campos desechables, que son hechos de un material reciclable, pero lo menos que pueden ustedes utilizar son guantes que vienen estériles. Ahora, antes habría que esterilizarlos en carteras especiales. Ahora el 99% de las personas que hacen cirugía usan guantes deseables porque han bajado mucho su precio, y además no les debe preocupar a ustedes el precio. Ustedes deben de poner un precio por sus servicios. Quien debe preocuparse es el dueño del animal, si tiene o puede cubrir el costo de sus servicios. Yo les pongo el ejemplo que si ustedes van a una tienda y les gusta una camisa o a las señoritas una blusa, pues el gerente no baja a decir, como estudia veterinaria este muchachito le voy a hacer un descuento. Tienen un precio fijo, o lo compran o no lo compran. Ustedes no pueden estar regateando sus servicios. Ustedes deben de basar sus honorarios en lo que saben, no en cómo se hace. Hay cirugías que son muy sencillas. Una castración de un gato o de un perro no lleva arriba de 15 minutos. Ya exageradamente media hora si son poco expertos. Pero ustedes tienen que tener un servicio que les pague. Y no es por el hecho de que tardaron 15 o 20 minutos. No, es por lo que saben y cómo saben hacerlo y que no comprometen la vida del paciente. Eso es a grandes rasgos una introducción a lo que es la asepsia. No sé, Oscar, si tengas algún comentario o pregunta que quisieras que empleáramos. Sí, justamente hablando de los guantes, por ejemplo, ¿no? del uso de los guantes quirúrgicos, también hubo un evento, digamos, fortuito con Halsted, ¿no? Con William Halsted para descubrir los guantes, ¿no? Entonces, sí, se llaman los guantes, se les conocieron como los guantes del amor. Él tenía una ayudante, Carolina Hampton, que era su enfermera, y él operaba sin guantes, lavándose las manos en un antiséptico. Él nunca dejó de tener cuidado en el concepto de asepsia. Y un día Carolina le dice al doctor Halsted que ya no puede seguir trabajando con él porque tiene las manos destrozadas, porque es una sustancia irritante. Entonces Halsted se siente prácticamente enloquecido porque él estaba enamorado de Carolina, pero nunca le había dicho que estaba enamorado de ella. Entonces él recurre, ya estaba la Goodyear Oxer, que ya hacía llantas para vehículos, y va y les describe cómo sería posible que le hicieran unos guantes de caucho, y se los hacen. Entonces llega y se los presenta a Carolina y le dice que le han hecho esto para que ella no se vaya, y ahí le declara su amor. Entonces los guantes se sumergían en esta sustancia antiséptica
y se los ponían. Todavía no habían descubierto el proceso de esterilización, aunque Pasteur ya había descubierto la pasteurización, que ahí viene su nombre, de cómo podemos controlar la infección de la leche. Pero, y es ahorita que me haces ese comentario, voy a buscar, nunca lo he encontrado en los libros de historia, voy a buscar, y si tú me ayudas también, quién usó por primera vez un esterilizador para tener el material en las mejores condiciones. Sería un bonito punto a descubrir. Así se descubren los guantes, y a partir de ese momento se empieza a operar con guantes quirúrgicos estériles. Sí, es muy interesante, y precisamente hablando de las manos, el hecho de lavarse las manos también juega, digamos, un papel muy importante en una cirugía, ¿no? Generalmente, bueno, ocurre mucho de que, sobre todo cuando se hace cirugía de campo, ¿no? En grandes animales, o de repente se está en otra condición que no es la ideal, pues se obvia o no se hace quizás un lavado correcto quirúrgico de manos. ¿Qué opinión podría indicarnos, doctor, en relación al lavado quirúrgico de manos, y cómo podría ser la manera de realizarlo de una manera más eficiente en una cirugía? Mira, se ha comprobado que a veces es más importante el lavado de manos que incluso los propios guantes. Pero el lavado de manos tiene 3 fases. Te tienes que lavar la mano desde la punta de los dedos, preferentemente si puedes conseguir un jabón antiséptico, que ya los hay y no son caros. Y si no, pues con un jabón con el que te acostumbres bañar. De la punta de los dedos a 2 dedos arriba del codo, y 2 dedos arriba del codo es hacia el hombro. El segundo movimiento es de la punta de los dedos al antebrazo, y finalmente de la punta de los dedos a la muñeca. Depende el tipo de cirugía que vayas a hacer. La más exigente en asepsia es la cirugía neurológica, porque el sistema nervioso se infecta fácilmente, y por la barrera encefálica que tiene, no es fácil que muchos productos atraviesen esta barrera, como algunos antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, en neurología es extraordinariamente exigente en asepsia. El segundo grupo sería ortopedia, y el menos exigente es cuando operas tejidos blandos, porque como los tejidos blandos son muy irrigados, fácilmente llega la sustancia que tú apliques como un antibiótico, cosa que no sucede ni en el hueso y menos en el tejido nervioso. Entonces, tú dices que en el campo a veces no se tienen las condiciones. No, yo pienso que tú no propicias las condiciones. Nada te cuesta ir a ver a una vaca o un caballo, llevar tu uniforme, no ir con botas de vaquero. Eso es para otro tipo. El médico debe parecer médico y ponerse un uniforme. Nosotros aquí le llamamos overol. Llegar, rasurar el animal en la zona que va a operar, hacer asepsia. Si no puede ponerse una bata quirúrgica, cuando menos unos guantes, y sacar un instrumental estéril que ya debe llevar previamente. Y si no, en la actualidad hay muchos productos químicos que producen una buena asepsia. En pocos minutos puede remojar su instrumental. Obviamente está prohibido usar alcohol y un cerillo y prenderle, porque el instrumental se lesiona, y el alcohol no es suficientemente fuerte para ser antiséptico. Tendrías que tener el instrumental sumergido unas 24 horas para que pudiera estar listo el instrumental. Pero en la actualidad hay muchos productos que en pocos minutos se esterilizan, y eso lo puede hacer el veterinario. Lo que pasa es que tradicionalmente lo ha hecho mal y piensan que esa es la manera. Tienes que romper ese paradigma. En el siglo XXI ya no se pueden permitir esas cosas, y entonces la gente te va a ver con otra manera. Va a decir, este es un profesional y no es un vaquero, porque muchos de los señores que cuidan rebaños, pues muchas veces ellos hacen las castraciones y no se les infectan, ponen alguna cosa en la bolsa testicular, ponen cualquier cosa que se les ocurre, ¿sí? Y entonces tú no puedes hacer lo mismo, porque entonces no hay una diferencia profesional. Eso es muy importante que el alumno que va a trabajar en esas áreas lo tome en consideración. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que el medio te obligue a ti. Tú tienes la obligación de cambiar el medio. Si no fuera así, pues seguiríamos operando pues con pedernales
y se nos seguirían muriendo muchos pacientes por infecciones que no podríamos controlar. La ciencia avanza día con día. Pues ahorita estamos viviendo una situación inédita del siglo, pues de mitad del siglo XX para acá, que es el famoso coronavirus. Y bueno, ya se empezó a ver una luz de esperanza con la fabricación de las primeras vacunas. No sabemos el resultado, no sabemos el tiempo que va a proteger esa vacuna, pero seguramente va a ser mejor que no tener nada. Ahorita estamos sin ningún elemento que se pueda utilizar para controlar esta pandemia. ¿Qué hicieron los científicos? Modificar el virus, y ahora están usando técnicas genómicas. Bueno, tú como profesional llegas a un campo y lo tienes que modificar. Además no es caro, es cuestión de principio nada más. Regresando a lo que me preguntabas, siempre tenemos que tener el mejor material para poder dar el mejor servicio. Conozco colegas que se bajan de carros muy bonitos, caros, elegantes, y cuando entro a su clínica que me invitan, pues veo una clínica pobre. Y como yo les digo, mira, ¿por qué no inviertes? El dinero de tu coche mejor ponlo en tu clínica. Lo que vas a producir en tu clínica te va a permitir comprar no uno, sino a lo mejor 2 automóviles. Pero el automóvil no te va a permitir mejorar tu clínica. La peor inversión en términos generales que puedes hacer es comprar un coche. Al momento que lo sacas de la agencia ya se depreció y vale menos. Claro, tiene otro servicio, yo estoy de acuerdo. Pero lo mismo te transporta nosotros le llamamos un bochito, un Volkswagen de estos pequeños, a un carro de mucho lujo como un BMW o un Ferrari, todos esos casos que son tan caros. Porque realmente lo que estás haciendo ahí, pues es más que otra cosa, es una satisfacción personal, que si tienes el dinero se vale, pero primero arregla tu hospital, primero arregla tu instrumental, ¿sí? Entonces para mí eso es muy importante, que te crees una personalidad, que la gente te respete, ¿no? Crear un prestigio no es fácil, es de todos los días. Un éxito es muy fácil destruirlo. Tú puedes tener 10 acciones buenas y una mala, y te van a recordar por la mala, no por las 10 buenas. Entonces el prestigio hay que construirlo y hay que conservarlo. Y se conserva haciendo calidad en cualquier actividad que tengamos que hacer en la vida, ¿no? Así es, doctor. Y precisamente, para resumir quizás, indicar pues, ¿no? Que para resumir esta parte, indicar que nosotros como veterinarios y ustedes chicos jóvenes que se están formando pues tienen que adaptarse a las necesidades de sus pacientes y no que nuestros pacientes se adapten a nuestras limitaciones. Entonces eso es muy importante. Doctor, quizás nos podría dar algunos alcances tal vez de cómo realizar, digamos, de alguna manera más específica, la técnica antiséptica, considerando algunas, digamos, cirugías. Por ejemplo, cómo se podría hacer una técnica aséptica en una cirugía ortopédica respecto, por ejemplo, de una cirugía abdominal cuando se tenga que abordar un órgano cavitario como el estómago, el intestino, la vejiga o el útero. La verdad es que en ninguno de los dos casos habría que tener una diferencia en cuanto al proceso con el paciente o con el cirujano que va a operar. La diferencia fundamental que se señala tanto para hacer cirugía ortopédica como para hacer cirugía neurológica es que el quirófano sea particularmente específico para esas cirugías, porque cuando tú abres un estómago hay una contaminación, quieras o no, el estómago no está limpio, o si abres el intestino y por ejemplo a lo mejor de repente vas a encontrar que el paciente, si es el intestino ya se perforó, o la matriz de una perra que trae piómetra se perfora y obviamente tienes toda una contaminación, y esa contaminación se dice que persiste en el lugar donde tú operas y que tienes que hacer un doble de asepsia. Entonces el proceso de asepsia para cualquier cirugía, al menos en pequeñas especies, en perros y gatos, es exactamente lo mismo. Pero vuelvo a señalar, la diferencia fundamental es que el lugar donde trabajes no sea contaminado. En la facultad donde yo trabajo hay 2 quirófanos, uno se llama de tejidos blandos, donde entran todas las cirugías de abdomen, y el otro es de ortopedia, nada más se opera ortopedia y neurología. Pero supongamos que en tu clínica tienes un solo quirófano.
Bueno, límpialo muy bien en la noche, cuando cierras tu negocio, y en la mañana temprano operas antes de empezar cualquier otra actividad. De esa manera vas a disminuir la posibilidad de contaminación, porque el proceso de lavarte, de usar guantes, de tener campos estériles y instrumental estéril es el mismo para cualquier cirugía, por pequeña que sea. Entonces, insisto, la diferencia es el medio ambiente donde operes. Tú no puedes operar una ortopedia de un perro en la calle o en un baldío, por ejemplo. Posiblemente podrías hacer una castración y después le vas a colocar 1 kilo de antibióticos. Pero una vez que el hueso se infecta, y ese proceso se llama osteomielitis, es muy complejo de solucionar una infección ósea. Muy complejo. Tardado y costoso por la cantidad de antibióticos, la combinación de antibióticos que tienes que usar y los tiempos en que los tienes que usar. Una infección en tejidos blandos generalmente en 8 días cede. Una infección en hueso mínimo son de 2 a 3 semanas de tratamiento y a veces no tenemos éxito todavía con eso. Así es que esa sería la diferencia fundamental. Sí, y precisamente hablando un poco del uso de los antibióticos, se acostumbra muchas veces utilizar antibióticos en la preanestesia, ¿no? La llamada profilaxis antibiótica, y a veces se hace un abuso de los mismos cuando se realizan algunas cirugías. ¿Qué opinión tiene de este procedimiento de la profilaxis antibiótica, doctor? Es muy usual, efectivamente, como tú lo señales, poner antibióticos pre, trans y postquirúrgicos. Yo creo que ahí se está abusando. Si tú tienes una buena asepsia, yo tuve un maestro que decía que poner un antibiótico era insultar al cirujano, porque si el cirujano es cuidadoso, no tendría por qué usar un antibiótico. Ok, en términos generales se ha difundido la idea que al terminar una cirugía deberías de usar antibióticos. Estoy seguro que estamos usando demasiado los antibióticos, y esto lo que lleva como consecuencia es una resistencia, y al final a quien nos va a afectar es al ser humano. Tengo un par de compañeros que han fallecido con enfermedades nosocomiales, es decir, entraron a quirófano por una cosa no muy grave y murieron por una infección que no pudieron controlar, porque cada día son más resistentes las bacterias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y particularmente los colegas que se van a dedicar a producción, como no inyectarle tantos antibióticos a las vacas porque nos tomamos la leche o no comemos la carne, o a las especies productivas, ¿no? Llámense aves, cerdos o bovinos, o caprinos o ovinos, lo que ustedes quieran. Deberíamos ser mucho más conscientes de no utilizar albedrío, porque nos sentimos protegidos por ponerle una bomba, y a veces ni siquiera tenemos una información adecuada de qué antibiótico es para qué bacterias, de cómo podemos hacer sinergia con 2 antibióticos y por corto tiempo. Carecemos de mucha información que deberíamos de estar al día, cómo utilizar los antibióticos. Es fundamental y es una gran preocupación a nivel mundial el exceso de antibióticos que estamos consumiendo. Bien, doctor. ¿Y qué les diría finalmente a los estudiantes y a los veterinarios que están incursionando en el área de la cirugía, básicamente en el tema de la asepsia, ¿no? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Que así como espero que se bañen todos los días y tengan una asepsia personal, la hagan en cualquier acto quirúrgico que tengan que realizar, por pequeño que sea, por insignificante que piensen que es, les va a salvar de muchas complicaciones y obviamente les va a facilitar tener un éxito profesional. Y además no es cara, es cuestión de una metodología que uno tiene que tener. El paciente debe ser rasurado, y no una pequeña rasurada, es decir, el pelo vuelve a crecer yo diría que en el 100% de los perros, a diferencia del humano, pero el humano que se rasura no queda calvo por no rasurarse, y son otros factores. Pero en el perro no he visto perros calvos, he visto perros que pierden pelo por un proceso, por una patología dermatológica, pero por cirugía no. Se dice que la zona que vas a operar debe ser cuando menos 10 veces más amplia que tu incisión. Corta el pelo, no pasa nada, absolutamente nada. Luego, obviamente, agua y jabón es muy bueno, y finalmente un antiséptico, y ya lo llevas a la sala de operaciones. Y eso lo pueden hacer en el patio, que no es correcto, pero podrían hacerlo en el patio, en una granja, en un establo. Eso no cuesta nada, pero tienes que estar convencido de que te va a ayudar mucho
y entonces el antibiótico pues podías concretarte al postquirúrgico si ves tú que rompiste alguna norma. Si vas a usar un antibiótico prequirúrgico es porque estás sospechando que tu paciente o viene con una septicemia o trae algún órgano, sobre todo en la cavidad abdominal, algún órgano dañado, o por ejemplo porque tengas en ortopedia una fractura expuesta. Una fractura expuesta significa que viene contaminada y tienes que proteger al paciente, y ahí sí estaría adecuado el uso pre, trans y postquirúrgico. Pero en una cirugía donde no hay estos factores, creo que estamos exagerando en el uso de antibióticos. Bien, doctor, queremos agradecerle su presencia en este espacio. Muchas gracias por estar presente y, bueno, invitarlo también para más adelante para que nos pueda acompañar y compartir también sus experiencias como el día de hoy en relación a los demás principios quirúrgicos. Muchas gracias, doctor. Cuando quieras, Oscar, y ojalá esta pandemia termine pronto y un día yo pueda viajar a la zona. Ya te dije que hace muchos años que estuve en Lima, viajé al lago Titicaca y conocí Puno. Me encantaría conocerlos a ustedes, conocer su área de trabajo y poder darles algunas pláticas presenciales. Gracias por la invitación. Les deseo un bello día y una muy bonita semana. Muchas gracias, doctor. Nosotros continuamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Buen día. Quien nunca cambia sus ideas, jamás corrige sus errores. Y es así como llegamos al final de esta intervención. Esperando que nos encontremos nuevamente en el quirófano veterinario.